Hubo un tiempo en que el mundo financiero se maravillaba ante el genio de Charles Ponzi, el hombre que estaba a cargo de una de las inversiones empresariales de más éxito en Estados Unidos. Tenía millones de dólares a su disposición y multitudes de personas haciendo cola, literalmente rogándole que cogiera su dinero. Poco sabía todo el mundo que el negocio de Ponzi no se basaba más que en mentiras. Todo era una estafa escandalosa, que convirtió a Ponzi en un hombre muy rico, que arruinó la vida de miles de personas inocentes. El engaño de Ponzi fue tan escandaloso e infame que incluso ahora, 100 años después, la estafa sigue compartiendo su nombre, el esquema Ponzi. Este video es la verdad no contada del hombre detrás de la estafa y cómo hacer millones de dólares con nada más que mentiras. Charles Ponzi nació en Italia el 3 de marzo de 1882. Su padre era un cartero muy trabajador y en general su familia gozaba de una situación económica desahogada. Pero antes era mucho más que eso. Los abuelos y bisabuelos de Ponzi habían sido todos empresarios, comerciantes y funcionarios públicos de éxito. El descenso a la clase trabajadora afectó mucho a Ponzi desde muy joven y lo amargó y resintió. Se preguntaba por qué tenía que sufrir por la mala fortuna de su familia. ¿Por qué no podía haber nacido rico y disfrutar de una vida de ocio sin tener que preocuparse por el trabajo o el dinero? De adolescente, Ponzi heredó una modesta suma de dinero tras la muerte de su padre. Lo utilizó para matricularse en la universidad, ya que su madre estaba empeñada en que fuera a una universidad de prestigio para formarse. Pero Ponzi tenía otros planes. En lugar de estudiar e ir a clase, decidió gastarse sus ahorros vistiéndose a la última moda y comiendo en los restaurantes más lujosos de la ciudad. Luego, por la noche, quizá ir al teatro o a la ópera o apostar en el casino con sus amigos ricos. Nada era demasiado extravagante o caro para él. A Ponzi le gustaba fingir que era igual que sus amigos ricos y que tenía dinero infinito. Pero era una ilusión, y un día todo se derrumbó a su alrededor. El dinero de su herencia finalmente se acabó, y como sus estudios habían sido completamente descuidados, no tenía ninguna posibilidad de graduarse. Su tío le ofreció trabajo como administrativo, pero la idea de encontrar un empleo de 9 a 5 repugnaba a Ponzi, que se consideraba demasiado bueno para un trabajo servil. Solo le quedaba una opción: viajar a América y hacerse rico allí. Pero ahora tenía que hacer lo que había que hacer. Le estaban preparando un pantalón de préstamo. En 1903, Ponzi llegó a Boston a bordo del SS Vancouver. Sentía una profunda vergüenza en su corazón por haber defraudado a su madre y creía que la única manera de redimirse era volver a Italia como un hombre rico. El único problema era que no tenía ni idea de cómo llegar. América supuso para Ponzi un golpe de realidad muy necesario. A pesar de lo desagradable que le resultaba el trabajo físico, no tenía elección. Si quería comer, tenía que trabajar. Ponzi pasó los años siguientes recorriendo la costa este, desde Nueva York hasta Florida. Trabajó como pintor de carteles, camarero, dependiente de supermercado, friegaplatos, operario de fábrica, vendedor de seguros y reparador de máquinas de coser. Sin embargo, ninguno de estos trabajos le duró mucho. Ponzi lo dejaba porque odiaba el trabajo o lo despedían porque intentaba engañar a los clientes. A menudo tenía que robar o mendigar restos de comida y dormir en parques. Estaba muy lejos de sus despreocupados días como gran apostador en Roma. E incluso cuando Ponzi conseguía reunir algo de dinero, inevitablemente lo gastaba todo en una gran noche de juerga o en unas vacaciones de fin de semana para recordar los viejos tiempos. En 1907, Ponzi viajó a Montreal con la esperanza de que Canadá le resultara más acogedor y lucrativo. Al principio las cosas le fueron bien. Encontró trabajo como empleado en un banco que atendía principalmente a inmigrantes italianos llamado Banco Zorossi.
Era el mismo tipo de trabajo que Ponzi había rechazado en Roma porque se consideraba demasiado bueno para él. Pero era sorprendente cómo unos años en la calle trabajando para él serían mucho más fáciles. Además, era muy buen trabajador y un salario mínimo podía cambiar su perspectiva. Por desgracia para Ponzi, su nuevo trabajo no duró mucho porque su jefe era un estafador. Zorossi utilizaba un fraude milenario conocido como robar a Pedro para pagar a Pablo. En otras palabras, utilizaba el dinero de sus nuevos clientes para pagar a los antiguos. Esto permitía a Zorossi ofrecer tipos de interés del 6% en todos los depósitos bancarios, el doble del tipo medio. Sin embargo, sus clientes empezaron a sospechar cuando sus familiares se quejaron de que no recibían el dinero que el banco les enviaba. A mediados de 1908, las autoridades empezaron a investigar al banco por malversación, momento en el que Zorossi llenó una maleta con todo el dinero que pudo y huyó a México, dejando a sus empleados y a la familia para hacer frente a las consecuencias de la estafa. Como no quería ser el culpable, Ponzi tenía la intención de volver a Estados Unidos para no tener que participar en la investigación y las consecuencias de la estafa de Zorossi. Pero antes de eso, hizo algo muy estúpido. Para no tener que volver a empezar de cero, pensó en hacerse un pequeño regalo de despedida falsificando un cheque de uno de los clientes de su banco, una empresa naviera llamada Canadian Warehousing Company. Ponzi robó un cheque en blanco del talonario del gerente y lo rellenó por $423,58. Una cantidad creíble y poco sospechosa, pensó Ponzi. Pero en cuanto intentó cobrar el cheque fraudulento, el cajero del banco detectó fácilmente la firma falsa y alertó a la policía. Ponzi fue condenado a 3 años de cárcel en el centro penitenciario de San Vicente de Paúl. Pero por supuesto, esto solo fue el principio de los delitos de Ponzi. Ponzi fue puesto en libertad condicional al cabo de 2 años e inmediatamente hizo planes para viajar de nuevo a Estados Unidos. Pero no fue solo. En su lugar, llevó consigo a 5 inmigrantes italianos, todos ellos recién bajados del barco y sin papeles, ya que le habían pagado por introducirlos de contrabando en Estados Unidos. Ponzi pensó que, ahora que volvía a ser un hombre libre, conseguiría un buen sueldo. Sin embargo, le pillaron y le volvieron a detener. Aún así, Ponzi esperaba que, si se declaraba culpable, el juez no fuera tan duro con él y le impusiera una pequeña multa. Pero una vez que el juez golpeó el martillo y dictó sentencia, el corazón de Ponzi se hundió. Le condenaron a otros 2 años en la prisión federal de Atlanta. Tras salir de la cárcel por segunda vez, Ponzi no estaba seguro de cuál sería su siguiente paso. Se le habían ocurrido diferentes planes para enriquecerse mientras estaba en prisión, pero todos requerían dinero y Ponzi no tenía un céntimo. Por lo tanto, con pocas opciones, volvió a vagar de un estado a otro, trabajando en cualquier cosa que se le presentara. Finalmente, encontró un puesto decente como empleado en una empresa de importación y exportación llamada J.R. Paul Company en Boston. Así que, tras década y media en Norteamérica, había acabado en el mismo lugar donde empezó. La vida en Boston fue decididamente mejor para Ponzi la segunda vez. Para variar, era bueno en su trabajo y le ascendieron por ello. Además, conoció a Rose Janeko, una joven de 21 años de la que se enamoró al instante. La primera vez que hablaron, Ponzi estaba tan nervioso que apenas pudo hilvanar 2 palabras. Afortunadamente para él, el sentimiento fue mutuo y ambos se casaron a principios de 1918. Su nueva vida de casados hizo que Ponzi se sintiera feliz, pero también inadecuado. Aunque Rose se conformaba con una vida sencilla, Ponzi tenía ambiciones mucho mayores. Quería colmarla de anillos de diamantes, ropa elegante y vacaciones caras. Obviamente esto nunca iba a suceder con el salario de un empleado. Así que 6 meses después de la boda, Ponzi dejó su trabajo fijo en J.R. Paul y empezó a buscar algo nuevo que hacer.
Empezó por unirse al negocio de venta de fruta al por mayor de su suegro. La empresa atravesaba dificultades y como Ponzi siempre presumía ante su mujer de ser un genio de las finanzas, era el momento de demostrar a todo el mundo lo que era capaz de hacer. Sin embargo, Ponzi fue incapaz de salvar el negocio en quiebra y este quebró a finales de año. Sin dejarse intimidar por su reciente fracaso, Ponzi alquiló una pequeña oficina para iniciar su propio negocio de importación y exportación en lugar de un trabajo en Estados Unidos. Pero el mundo en general no le hizo caso. Ponzi carecía de la experiencia y los contactos necesarios para atraer negocios serios. Sin embargo, Ponzi se negó a creer que él fuera el problema y pensó que tal vez solo necesitaba publicitar más sus servicios. Por desgracia, unos rápidos cálculos le hicieron darse cuenta de que los costes estaban fuera de su alcance. Así de sencillo, el negocio de importación y exportación de Ponzi se convirtió en otra empresa fallida. El único resquicio de esperanza para Ponzi fue que este fracaso ya le había dado su siguiente idea. Cuando Ponzi vio cuánto dinero le costaría publicitar sus servicios, pensó que tal vez debería publicar su propio producto, que sería una gran revista comercial para que otras empresas le pagaran el mismo tipo de gigantescas tarifas publicitarias. Ponzi no tenía ninguna experiencia en el mundo editorial, pero en su mente esto ya era una idea de negocio millonaria. Llamaría a su revista The Trader's Guide, la guía del comerciante, y la enviaría gratuitamente a 100.000 empresas, duplicando la tirada con cada nuevo número. Según los cálculos de Ponzi, su envío inicial le costaría unos $35.000, pero ganaría $80.000 en ingresos por publicidad, ya que estaba seguro de que las empresas harían cola para publicitar sus servicios en su revista. Seguro del éxito, Ponzi alquiló una oficina mucho más grande y contrató a 3 empleados. Y entonces empezó a escribir a inversores y propietarios de empresas sobre la posibilidad de participar en el primer número de The Trader's Guide. Entonces la realidad se abatió sobre Ponzi como una tonelada de ladrillos. Nadie estaba interesado, a nadie le interesaba su pequeña y oscura revista comercial, y desde luego no estaban dispuestos a pagar sus exorbitantes tarifas para aparecer en ella. Luego, cuando Ponzi fue a su banco local a pedir un préstamo, porque estaba casi sin dinero, recibió otra dura dosis de realidad cuando el presidente del banco rechazó su solicitud en el acto, diciéndole que prefería cerrar la cuenta de Ponzi antes que prestarle un solo dólar. Ponzi no tuvo más remedio que despedir a sus empleados y subarrendar su oficina para ganar algo de dinero. Pero sus sueños y ambiciones seguían siendo tan poderosos como siempre, y Ponzi esperaba que su siguiente idea fuera la que le hiciera rico. Un día de agosto de 1919, Ponzi estaba revisando su correo cuando vio una carta de España. Cuando aún pensaba que la guía del comerciante se convertiría en el próximo gran éxito publicitario, Ponzi no se conformaba con hacer negocios en Estados Unidos. Había imaginado que su guía estaría en francés, alemán, italiano, español y portugués y que expandiría su negocio a Europa. Por ello, se había puesto en contacto con muchas empresas extranjeras sobre la posibilidad de hacer negocios juntos, y parece que al menos una de ellas estaba interesada. El autor español de la carta solicitó una copia de la guía del comerciante y para pagar el franqueo incluyó algo que Ponzi nunca había visto antes, un cupón de respuesta internacional, o IRC. Los IRC eran cupones prepagados que podían comprarse a cambio de sellos de correos en cualquier país miembro de la Unión Postal Universal. Eran utilizados habitualmente por las personas que estaban en la oficina de correos. Los utilizaban habitualmente las personas que enviaban cartas al extranjero para cubrir el coste de una carta de vuelta cuando no esperaban que la otra persona pagara el franqueo. Pero para Ponzi eran un rayo de inspiración y estaban a punto de cambiar su vida para siempre.
Años antes, Ponzi había aprendido el concepto de arbitraje, la estrategia de comprar y vender un activo en diferentes países. En el caso de los IRC, siempre se cambiaban por el mismo valor de franqueo independientemente del país, pero se compraban a precios ligeramente diferentes en función de las fluctuaciones de la moneda local. Así que, en teoría, Ponzi podía comprar una IRC en Italia, donde la lira había sufrido un duro golpe tras la guerra, y luego canjearla en Estados Unidos por sellos postales estadounidenses, donde sabía que el valor del dólar sería ligeramente superior. Luego vendía esos sellos y obtenía un pequeño beneficio. Luego, al escalar la operación a miles, incluso millones de IRC, estaba mirando algunas de las cosas más importantes del mundo. Estaba buscando dinero en serio. Este era el nuevo plan de negocio de Ponzi, y sobre el papel, parecía no solo una buena idea, sino también perfectamente legal. El arbitraje era una táctica de inversión sólida que se había utilizado durante siglos. Así que en enero de 1920, Ponzi fundó una nueva empresa para gestionar lo que parecía ser su aventura empresarial más prometedora hasta el momento, y la llamó Securities Exchange Company. Desgraciadamente para Ponzi, como muchas veces antes, la realidad vino a aplastar sus esperanzas y sueños. La realidad era que los beneficios del arbitraje de los IRC eran tan pequeños que quedarían completamente anulados por el coste de repartir el dinero. Pero la realidad era que los beneficios del arbitraje de las IRC eran tan pequeños que quedarían completamente anulados por los costes de repartir el dinero. Ponzi estaba convencido de que esta era su gallina de los huevos de oro, su billete de ida a la vida de riqueza y lujo que siempre había creído merecer. Así que cuando el negocio legítimo resultó insostenible, convirtió su idea en el infame esquema Ponzi que lleva su nombre. Después de todo, su plan de arbitraje sonaba muy bien, así que aunque en realidad no era nada bueno, tal vez podría convencer a otras personas de que funcionaría y quedarse con su dinero. Ahora bien, en su esencia, el esquema Ponzi es similar al fraude clásico. Robar a Pedro para pagar a Pablo, que Ponzi vio de primera mano cuando trabajaba para el Banco Zorossi. Consiste en conseguir que la gente invierta en una oportunidad de negocio prometiéndoles enormes beneficios en poco tiempo y sin apenas riesgo. Sin embargo, su dinero nunca se invierte realmente. En lugar de ello, el estafador se queda con la mayor parte, mientras que entrega parte de los beneficios a los primeros inversores. Cuando estos primeros inversores ven tan grandes beneficios, la mayoría de ellos aceptan reinvertir sus ganancias de nuevo en el negocio para ganar aún más dinero. Parece que todo funciona según lo anunciado. Muchos de ellos incluso hablan a otras personas de la oportunidad, ya que creen que las ganancias son perfectamente legítimas. Pero en realidad, lo único que está ocurriendo es que esos primeros inversores están cobrando utilizando parte del dinero de los nuevos inversores. Es un sistema muy sencillo pero eficaz que se aprovecha de la codicia y la ingenuidad financiera de la gente, pero requiere un flujo constante de nuevos fondos para mantener la estafa. En cuanto el estafador no puede encontrar suficientes inversores nuevos para pagar los rendimientos de sus antiguos inversores, la estafa suele desmoronarse. Aunque Ponzi dio nombre a la estafa, no fue el primero en hacerlo. Un contable de Nueva York llamado William Miller utilizó la misma técnica para estafar $1 millón a sus inversores en 1899. Y fuera de Estados Unidos, una actriz alemana llamada Adele Spitzeder pudo haber operado el primer esquema Ponzi conocido de la historia a principios de la década de 1870. Sin embargo, Ponzi llevó la idea a un nivel completamente nuevo. Utilizando su sistema, Ponzi ofrecía a los inversores un asombroso 50% de rentabilidad en 45 días o un 100% de rentabilidad en 90 días.
Afirmaba tener una amplia red de agentes en todo el mundo que compraban cupones de respuesta internacional al por mayor y los enviaban a Estados Unidos. Si se le presionaba para que diera detalles sobre su operación, Ponzi se negaba a divulgar cualquier información, alegando simplemente que no podía compartir todos los detalles de cómo funcionaba exactamente, ya que entonces podría ayudar potencialmente a su competencia. La mayoría de los bancos, empresas e inversores serios se mantuvieron alejados de Ponzi. Sabían cuándo algo era demasiado bueno para ser verdad y, de hecho, casi cualquiera que supiera algo de finanzas podía darse cuenta de que era imposible que Ponzi cumpliera sus promesas. Pero no eran ellos el objetivo de Ponzi. Él quería a la gente que solía ser como él, con más sueños que sentido común, que siempre buscaban la mejor manera de hacerse ricos rápidamente. Esto significaba que se aprovechaba de las personas con muy pocos conocimientos financieros, a menudo personas con una necesidad desesperada de dinero rápido. Ponzi comprendió que su verdadero talento no era el trato con las finanzas, sino con las personas. Sabía cómo vender su negocio sin parecer demasiado egoísta o agresivo, como si le diera igual conseguir o no su dinero. Ponzi empezó con gente de su barrio y consiguió que 18 de ellos invirtieran en su primer mes. Una vez que todos cobraron su primera ronda de beneficios, la noticia empezó a correr rápidamente y pronto miles de personas empezaron a agolparse en las calles frente a la oficina de Ponzi, desesperadas por invertir su propio dinero en esta oportunidad aparentemente infalible. Mes tras mes, Ponzi ganaba más y más clientes, llegando a obtener más de $250,000 al día en el punto álgido de su operación. El Boston Post lo consideraba un genio de las finanzas, lo que le daba aún más credibilidad y por tanto más repercusión. Era un hombre de negocios de éxito y un inversor de éxito. Pronto, Ponzi pudo vivir la vida que siempre había soñado. Se mudó a una mansión gigantesca, se compró un coche rápido, vestía solo con ropa cara, llevaba relojes de oro y broches de diamantes, y realizaba fastuosos viajes en primera clase. Era el estilo de vida que Ponzi siempre sintió que se merecía, pero no llegó a disfrutarlo mucho tiempo. A principios de verano, menos de 6 meses después de que Ponzi lanzara su nueva empresa, empezaron a surgir dudas sobre su negocio. Al principio, todos temían decir algo, ya que Ponzi había demandado con éxito por difamación a un analista financiero que había acusado a Ponzi de mentir. Después de todo, muchos de los primeros inversores ya habían cobrado, lo que según Ponzi era prueba de que todo era legítimo. Pero entonces el Boston Post, el mismo periódico que una vez proclamó a Ponzi genio, empezó a investigar su operación. Trajeron a Clarence Barron, presidente de Dow Jones y director del Wall Street Journal, que detectó el evidente esquema. Según sus cálculos, Ponzi habría necesitado comprar 160 millones de IRC, y sin embargo, solo había 27.000 en circulación en todo el mundo. En julio de 1920, el Post presentó las conclusiones de Barron en la portada del periódico, denunciando a Ponzi como un fraude y provocando una investigación sobre su empresa. Pero las ruedas de la justicia giraron lentamente y Ponzi fue capaz de aliviar las preocupaciones de los funcionarios del gobierno, inicialmente cooperando plenamente, e incluso diciendo que dejaría de aceptar nuevas inversiones mientras estuviera bajo escrutinio. Pero entonces, Ponzi provocó su propia caída al contratar a William McMasters como publicista. A diferencia de Ponzi, McMasters era un hombre honesto que pronto se dio cuenta de que sus clientes eran un fraude total. Más tarde dijo: Ponzi es un idiota financiero, apenas sabe sumar. Se sienta con los pies sobre el escritorio, fuma puros caros en un estuche de diamantes y dice sandeces sobre cupones postales.
Con acceso a todos los registros de Ponzi, McMasters reunió las pruebas que necesitaba y se fue al Boston Post, donde escribió una exposición ganadora del premio Pulitzer, en la que detallaba todos los secretos de Ponzi. Esta vez, la jugada salió redonda y el esquema Ponzi se vino abajo. Varios bancos tuvieron que declararse en quiebra, decenas de miles de personas perdieron los ahorros de toda su vida y el propio Ponzi fue acusado de 86 cargos de fraude postal. Sin embargo, el estafador consiguió llegar a un acuerdo y se declaró culpable de un solo cargo de fraude postal, recibiendo una multa de $1.000 por sus acciones. A continuación, se le condenó a solo 5 años de prisión federal, una cantidad relativamente pequeña, teniendo en cuenta la enorme cantidad de dinero robado y la gran cantidad de vidas arruinadas. Ponzi fue liberado después de 3 años y medio en prisión, y esta vez por fin era un hombre cambiado y listo para hacer algo bueno en el mundo. Estoy bromeando, literalmente intentó una nueva estafa inmediatamente después de ser liberado. Ponzi sabía que el gobierno quería deportarlo a Italia o encarcelarlo de nuevo por cargos de hurto, así que huyó a Florida, donde planeaba esencialmente repetir de nuevo la estafa Ponzi. Creó una nueva empresa, Sharpton Land Syndicate, y buscó personas que invirtieran en propiedades en los alrededores de Jacksonville. Ofrecía ganancias aún mayores que antes, diciendo que podía conseguir que la gente obtuviera un rendimiento del 200% en solo 60 días. El único problema era que las propiedades que vendía eran terrenos pantanosos sin valor. Esta vez no hubo interesados. Pronto se descubrió el fraude de Ponzi y se arriesgó a ir a la cárcel. Luego fue enviado a prisión por 1 año y luego fue liberado. Fue puesto en libertad y se arriesgó a ser enviado a Massachusetts, donde le esperaba una larga condena. Como no quería volver a la cárcel, Ponzi cambió de aspecto e intentó viajar a Italia como marinero a bordo de un carguero. Sin embargo, fue reconocido y detenido en Nueva Orleans. Ponzi era ahora un hombre desesperado. Escribió al presidente Calvin Coolidge pidiendo clemencia. Incluso apeló a Mussolini para que interviniera en su favor, pero por supuesto nadie le hizo caso. Era el final del camino para él. Ponzi pasó otros 7 años en prisión y el hombre que salió no era el mismo que entró. Ponzi era un desastre roto que había perdido todo el encanto y el poder. Cuando se enfrentaba a la deportación a Italia, su mujer decidió quedarse en Estados Unidos y se divorció de él. Ponzi pasó el resto de sus años en la pobreza, con el único recuerdo de los tiempos en que lo tenía todo. Acabó en Río de Janeiro, donde murió en 1949 en un hospital de caridad y fue enterrado en la tumba de un indigente, poniendo fin así a una de las historias de estafadores más notorias de la historia. Gracias por vernos.